Todo el que odie a otro porque tiene un centavo más, él no va a conseguir. Por la regla que Dios está estableciendo, ¿sí? Por ser un siervo infiel, por ser un siervo negligente. Es lo que va a pasar. Pasaje para hoy, Mateo 25, de 14 al 30. Dice así la palabra de nuestro Dios. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo a los que tienen 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Recuerden que una parábola es una ilustración, y nosotros, para poder entender lo que está enseñándonos, pues tenemos que entender de qué nos está hablando. Entonces dice Mateo 25, 14: Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, ¿lo ven? Cuando en las parábolas se habla del reino de Dios, siempre está presente Dios en la parábola, en la ilustración y en lo que representa. Dios está en la parábola, en la ilustración y en lo que representa. Y debemos verlo así para poder entender. El hombre que se fue lejos representa metafóricamente a Dios. En los términos de la ilustración, este hombre rico y poderoso tiene siervos y delegó a esos siervos sus bienes materiales. Porque en la ilustración son bienes materiales. En lo que representa son bienes espirituales. Entonces, en los términos del reino, Dios delega responsabilidades a los miembros del reino. Vamos a ampliar un poco esto para que lo podamos entender. ¿Qué es un siervo en el contexto de la parábola? En el contexto de la parábola, ¿qué es un siervo? Es el que está vinculado a su señor por un contrato, sea verbal o escrito, y recibe su salario. Eso es un siervo. A diferencia de un esclavo, ¿qué pasa con un esclavo? Se consideraba en aquel tiempo propiedad de su amo y trabajaba por el derecho a vivir, o a tener un techo, o a tener un alimento. En este caso, el Señor está hablando de siervos. Quiere decir que estos siervos tenían una especie de contrato y de compromiso con su Señor. ¿Cuáles son los bienes de Dios que le delegó a estos siervos? Bueno, en términos generales, el hombre es un bien de Dios, en términos generales.
Los creyentes son un bien preciado de Dios porque van a ser parte del reino eterno. Y Él dio la vida por ellos, es un bien muy preciado. Pero todo lo que el hombre tiene material y espiritualmente hablando le pertenece a Dios. Porque el hombre nace sin absolutamente nada. Cuando nacemos no traemos ni siquiera unos zapaticos puestos, nada. Entonces, todo lo que recibimos a partir de que nacemos le pertenece a Dios, o es dado por Dios, o nos es dado por Dios. De ahí que tenemos la responsabilidad de administrar bien todo lo que hemos recibido de Dios, y todo es todo. Entonces, todo lo que hay en el universo, visible e invisible, es propiedad de Dios y son los bienes de Dios. Pero en los términos o en la parábola, estamos hablando de que Dios está hablando de bienes materiales o de bienes económicos. Ya vamos a ir allí. En Ageo 2:8 dice lo siguiente, Ageo 10:8. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, si la plata y el oro se imprimen aquí, los saca el hombre de la tierra, Dios está diciendo que son de Él, porque son de Él. Todo lo que hay en la tierra es de Él. Queremos también ampliar un poquito para que sepamos y entendamos la parábola bien. ¿Qué son talentos y minas? Los talentos es lo que vimos en la parábola. Las minas es lo que vemos en la parábola paralela. Eran medidas de peso, kilogramo, medidas de peso de gran valor monetario. En aquel tiempo, como no había papel moneda, el dinero se contaba por peso. Se pesaban tantos ciclos de plata, tantas minas de plata o tantos talentos de plata. En ese sentido, entonces, eran medidas de peso que representaban un gran valor. Hice unas cuentas aproximadamente para tener un cálculo en nuestra mente, porque los que tenía o la audiencia que tenía el Señor Jesús en aquel momento entendían, porque eran términos de la época de ellos. Pero tenemos que transportar eso aquí para que nosotros podamos entender. Un talento equivalía a unos 6,000 denarios. Un denario era lo que se ganaba un empleado en el día. Un denario era el salario que se ganaba. Entonces, 6,000 denarios eran 6,000 salarios, unos 15 años de salario. Unos 480 millones de pesos al precio de hoy, o unos $130,000, para tener un cálculo más o menos en nuestra mente. De eso es lo que está hablando el Señor en la parábola. Mientras que una mina equivalía a unos 3 meses de salario, es más o menos unos 90 denarios, unos 90 días de trabajo, y en valor, en pesos colombianos, al día de hoy, unos 6 millones de pesos o unos $1,700 aproximadamente. Esto para que tengamos una idea del ejemplo que el Señor les está dando o les está poniendo en esta parábola. El Señor está hablando en términos económicos, está hablando en términos monetarios para poner la parábola o la ilustración para decir que el reino de los cielos es parecido. Entonces, mis hermanos, si en la parábola la ilustración se trata de dinero, sí, se trata de dinero. En esta iglesia no nos gusta hablar de dinero, porque hoy día es supremamente difícil y es un caos. Porque realmente muchos lugares usan el dinero como forma de manipulación, o tienen iglesias con el propósito de recaudar dinero. Dios ayude a su iglesia. En esta iglesia no nos gusta hablar de eso, pero tampoco usar ningún texto bíblico para manipular a nadie para que ofrende. Pero cuando la Biblia habla de eso, nosotros tenemos que hacerlo. Es nuestra responsabilidad. Y estamos haciendo textos en orden, y hoy nos correspondió este texto y no nos lo vamos a saltar. Vamos a hacerlo y que Dios use lo que Él está diciendo con el propósito que Él está dando solamente. Y nosotros enseñaremos lo que Dios nos mandó a enseñar. Vean el verso 18 de nuestro pasaje de Mateo 25. Para que veamos y estemos tranquilos que la Biblia está hablando precisamente de eso. El Señor en la parábola dice: pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y luego en el verso 27 de Mateo 25 dice: por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Con esto estamos tranquilos de que el pasaje es el que está hablando de dinero y no yo.
el pasaje. Es la ilustración, es la parábola, es la enseñanza. Y en ese sentido entonces vamos a estar abordando la parábola y diciendo lo que la parábola enseña. En la parábola paralela que les dije al principio, que está en Lucas 19, vamos a leer el verso 12 y el 13. En Lucas 19:12 dice: dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y les dijo: negociad, entre tanto vengo. ¿Negociad qué? Negocien con ese dinero. Negocien con ese dinero mientras yo regreso. Entonces aquí los bienes de Dios son estas minas, en la parábola paralela que tenemos, o en el pasaje paralelo. Cuando se delega a un siervo dinero, el siervo asume también ¿qué? Una responsabilidad y debe cumplir con ella. Y el Señor va a demandar eso. Mateo 25:14 dice: llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, parte final del texto. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, ¿qué hizo? Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Qué tiene que pasar para que un señor le entregue sus bienes a sus siervos? Tiene que tenerles ¿qué? Confianza. Tiene que tenerles confianza. Tienen que ser siervos fieles, o por lo menos que han demostrado cierto grado de fidelidad. 3 encomiendas según sus capacidades. A estos siervos, en Mateo 25:15 dice: a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos y a otro dio 1 talento. Ya sabemos cuánto vale un talento, ¿cierto? 480 millones de pesos. Estamos hablando de que les dio un enorme capital. Tomen esto a uno 480, a otro 2 talentos, multipliquemos 960 millones de pesos, y a otros 5 talentos, multipliquemos eso por 5. Mucha plata. En Lucas 19:11 dice: y llamando a sus 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad, entre tanto vengo. ¿Qué quiere decir esto? Que estos siervos están recibiendo el capital de su señor para que lo inviertan y para que lo cuiden. En los términos de la ilustración, Dios a cada uno nos dio también recursos financieros, hablando de nosotros. Porque es que es lo mismo. El Señor estaba hablando de un ejemplo allá, para los habitantes de allá, pero también para nosotros. Dios nos dio algunos recursos financieros, pocos o muchos, 100,000, 200,000, 300,000. Lo que Dios dé a cada uno en su trabajo, de acuerdo a la capacidad de administrar de cada ser humano. ¿Y qué les dice? Negocie con el dinero que Dios puso en sus manos. El mejor sistema de trueque que Dios inventó: el comercio. Es un sistema de trueque, mis hermanos. Es simplemente que hoy día, porque la población ha crecido mucho, entonces hoy día se imprime en billetes. Un papel no tiene valor, a diferencia del número que se le pone. Ese papel del mismo tamaño vale 50,000, vale 20,000, vale 10,000, vale 5,000, vale $1, el valor que se le ponga. Y con eso hacemos ¿qué? El trueque. En aquel entonces se medía por talentos, por minas o por ciclo de plata. Pero hoy lo medimos por billetes de a peso, de a 2 pesos, de a 5, de a 100, de a 200. ¿Sí? Pero es un sistema de trueque. ¿Quién se inventó el comercio? Dios. El comercio era necesario, porque sin el comercio no habría ni empleador ni empleo. Y si no hay ni lo uno ni lo otro, no habría comida, no habría sustento. Los que no tenían recursos iban a trabajar a otros, los que tenían ponían ese recurso a trabajar, lo que hoy se hace también con el sistema bancario que hoy existe. Entonces, a cada uno le dio conforme a su capacidad. ¿Por qué conforme a su capacidad? Hermanos, Dios no demanda de sus siervos nada que no podamos hacer, ni nos entrega algo por lo que no podemos responder. Es decir, que Dios nos da a cada uno de acuerdo a ¿qué? A nuestras capacidades y de acuerdo a su propósito. Tienen que ir de la mano las dos cosas, porque muchas veces tenemos más capacidades, pero Dios dice: no es la hora. Entonces, de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a nuestras capacidades, no la que nosotros decimos tener, sino que de acuerdo a las capacidades que Dios sabe que tenemos, en esa medida Dios nos va a poner a cargo de sus bienes. Hermanos, es como si el jefe le diera un capital para que lo invierta,
por ejemplo, una mina, 6 millones de pesos, o 480 millones un talento. El asunto aquí, hermanos, es que si se le da a un siervo esta plata para que la trabaje, ¿de quién son las ganancias? Piensen en esto. Si se le da a un siervo un capital para que lo trabaje, recuerden que el siervo tiene un contrato, por eso quería mostrar desde el principio, el siervo tiene un contrato por el cual le están pagando. Y le dicen, tome este dinero para que lo trabajes, ¿para quién? Para su jefe o para su señor, porque el dinero es de él y ya le está pagando por eso. Entonces, ¿de quién van a ser las ganancias? De su señor. En términos del reino, se trata de usar los dones y talentos para el beneficio de Dios. Todo lo que Él nos dio para la gloria de Dios y para el bienestar de su reino. Y aquí entramos todos los creyentes, porque somos siervos del reino. Aunque los impíos también lo son. Simplemente que son los siervos malos, de los que va a hablar la parábola enseguida. Los impíos también son siervos de Dios. Ellos cumplen la tarea que Dios les ha encomendado de alguna manera u otra y serán juzgados por eso. Y los siervos fieles cumplen la tarea que Dios les ha encomendado y recibirán beneficio por eso y recibirán bendición por eso. Entonces, mis hermanos, si eres un siervo fiel, si Dios te dio la capacidad de compartir, comparte. Si te dio la de enseñar, enseña. Si te dio la de consolar, consuela. Si la de aconsejar, aconseja. Si la de fraternizar, fraterniza. No entierres el don que te fue dado. Deja que Dios reciba las ganancias del don que Él te dio. Las ganancias son de nuestro Dios. Cuarto, 3 resultados de lo que les mandó a hacer. Les mandó a invertir los bienes de Dios y debían hacerlo con un corazón ¿qué? Limpio, con un corazón obediente, con un corazón fiel, con toda honestidad, con alegría y gratitud. Esta era la demanda de Dios para aquellos hombres de la parábola. Esta era la demanda de Dios para aquellos hombres, los que estaban oyendo la parábola. Y esta es la demanda de Dios para nosotros hoy, y esta será la demanda de Dios para los que vendrán después de nosotros. Es lo mismo, mis hermanos. Ser fiel es muy difícil por nuestra condición, pero ser fiel es muy fácil si simplemente confiamos en Dios. Es muy difícil por la condición del ser humano, pero cuando confiamos en Dios se vuelve ¿qué? Fácil y sencillo. Verso 16 de nuestro pasaje. Vayan conmigo allí, por favor. Dice el pasaje, o dice el Señor en lo que estaba hablándoles a aquellos hombres. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Qué estaba haciendo? Obedeciendo el mandato de su Señor. ¿Qué es eso? Fidelidad y honradez. ¿Y fue qué? Productivo para el reino. Verso 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, obedeciendo el mandamiento de su Señor, fidelidad, honradez, y fue productivo igual que el primero. Verso 18, aquí está el pero, y ahí dice: pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Ese es el pero. ¿Qué pasó? No estaba obedeciendo a su Señor, porque había en su corazón ¿qué? Inconformidad. Deshonestidad, porque no estaba trabajando, siendo su siervo. Escondió el dinero, no trabajó, lo tuvo guardado todo el tiempo, o sea que no trabajó, también estaba robando tiempo. Eso se llama deshonestidad. Desprecio por su trabajo y resentimiento por su Señor, y no productivo. Ya veremos esto del resentimiento por su Señor al final del pasaje. Pero el Señor pedirá cuentas a cada uno, y es lo que pasó, y es lo que Él va a decir a continuación. Mateo 25, 19. Mire lo que dice. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿A cuáles siervos? A los que le dio los talentos, o a los que le dio las minas, según Lucas 19:15. Dice, en Lucas 19:15 dice: aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno, a lo que le dio las minas. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Está mal que el que dio el capital pida cuentas? Hermanos, es necesario que pida cuentas. Es natural que pida cuentas. Que si dejó a alguien encargado, se le debe decir:
¿dónde está lo que te dejé? Entonces, Dios pedirá cuentas a cada uno aquí presente. Pedirá cuentas a aquellos de las minas y pedirá cuentas a aquellos a quienes le estaba hablando allí o aquella audiencia que tenía. A todos nos pedirá cuentas. Mateo 25:20 dice, las cuentas que pidió aquellos siervos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, rindió frutos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Reportó las ganancias, guardó y puso a trabajar lo que se le entregó. Dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Estos 2 siervos fueron ¿qué? Fieles. Estos 2 siervos fueron fieles, dieron cuentas de lo que recibieron y de lo que ganaron. Aquí está lo que me diste, aquí está lo que ganó, lo que me diste. Porque ¿de quién era ese dinero? De su Señor. Entonces, ¿cómo lo llamó su Señor? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y aquí hay algo, hermanos, que es incomparable. Porque, hermanos, que hagamos algo bien y que alguien nos diga bien, felicitaciones, sencillo, chévere. Pero que Dios nos diga bien, buen siervo y fiel, es algo grande, es algo sublime. ¿Qué pasa con esto? Que es una aprobación de Dios, una complacencia y un reconocimiento de Dios que está dando a aquel buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Esto es mejor que cualquier recompensa material en esta tierra, que de hecho vendrá. Cuando el siervo es fiel aquí, vendrán buenas recompensas aquí, porque Dios es fiel a sus promesas y Dios lo ha dicho. El punto aquí es que esta recompensa que Dios está dando es superior, porque es de Dios. Es el reconocimiento de su Creador, es el reconocimiento del Rey Eterno, y que uno quede bien por hacer bien su trabajo, por hacer bien lo que se le encomendó, y que encuentre una respuesta de estas de parte de su Creador, hermanos, esto es grande. Bien, buen siervo y fiel. ¿Qué quiere decir esto también? Ascenso en su reino, hermanos. Mire qué tan bonito esto. Reconocimiento, le dio más autoridad. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho ¿qué? Te pondré. Entonces, obtener ese reconocimiento de parte de Dios es grande. Y ya lo vamos a ver en las minas, que es esto mucho en que nos puso, en la parábola de las minas. También compartió su gozo con su siervo. Que un amigo comparta su gozo conmigo. Me invita a su casa a comer chicharrón y compartió su momento de alegría. Pero que Dios diga que compartirá su gozo con aquellos siervos fieles, hermanos, esto es grande. Porque está hablando de poder, está hablando del reino, está hablando del gozo de Dios y está hablando que nosotros estaremos con Él en su lugar donde Él está. Lo que oraba en Juan 17, Padre, oro para que ellos, donde yo estoy, ellos estén ¿quién? Conmigo. Veámoslo desde la perspectiva de las minas para que entendamos. Lucas 19:16. Mire que son consecuentes. Ambos pasajes son consecuentes. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Ven a lo que está refiriendo? Al reino. Lucas 19:18 al 19 dice, vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. También este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. 10 ciudades y 5 ciudades significan reino, significan autoridad. El Señor en ambas parábolas está hablando del reino de los cielos. Acuérdense cómo empezó. El reino de los cielos es como, era una comparación o es semejante. El que es fiel aquí, en lo que sea que el Señor le dio, será llamado buen siervo y fiel y será puesto por autoridad en el reino eterno.
lo que sea que Dios te haya dado de valor son los bienes de Dios. La parábola está escrita a través de dinero porque es más fácil de comprenderla así, porque era más fácil para ellos comprenderla. Pero lo que sea que Dios nos haya dado hace parte de los dones valiosos de Dios, los cuales Dios ha puesto en manos de nosotros y demanda de nosotros que obedezcamos y que rindamos fruto para el reino. Es lo que demanda Dios. Estos dos siervos fueron hallados siendo fieles. Preguntémonos nosotros, todos, ¿estamos obedeciendo a Dios con lo que nos fue dado? Todos los talentos, nuestros conocimientos, nuestros recursos financieros, el servicio al Señor, el servicio en la iglesia, el servicio con los hermanos, las buenas obras, inclusive los desconocidos. Si es así, mis hermanos, el día del juicio Él nos dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos aquí queremos entrar en el gozo de nuestro Dios? Entonces, hermanos, hoy el Señor nos está enseñando una clave muy especial: ser fieles con lo que Él nos ha dado. Ser fieles con lo que Él nos ha dado. ¿Quieres entrar en el gozo de tu Señor? Ya sabes. Dicho por Dios en la palabra de Dios. Pero en contraste con estos siervos fieles están los siervos malvados, los siervos envidiosos o los siervos infieles con su Señor. Ya vimos a los siervos fieles, pero hay un contraste. Vienen los siervos infieles que también están en nuestro pasaje. Vaya por favor al verso 24 de Mateo 25. Dice así la palabra de Dios: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Mira, ¿lo ve? Lucas 19, 20, 22. Dice la palabra de Dios: vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en tu pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y que ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Estos siervos malos, bien atrevidos, ¿por qué razón? Porque lo que les explicaba ahorita, el capital no era de él, ni esa mina, ni ese talento eran de él, le fueron encomendados para que produjera para su Señor. No quiso producir para su Señor. Aquí también hay que aplicarlo en los términos de la ilustración y en los términos del reino. Hay que hacer una aplicación en ambos lados, mis hermanos. Porque si el Señor está usando la ilustración, es porque la ilustración es una verdad. Y la está utilizando para representar el reino, que es una verdad. Entonces hay que ver las dos cosas. En la ilustración nos muestra que hay un comportamiento moralmente correcto y otro incorrecto. Y en lo que representa al reino hay un comportamiento que es espiritualmente correcto y espiritualmente incorrecto. Y es por eso que debemos aplicarlo. Dice entonces el siervo malo: mire lo siguiente, mire las palabras. Así como examinamos las palabras de los siervos buenos y las palabras de su Señor, vamos a examinar lo que dice el siervo malo. Lean conmigo: Señor, te conocía que eres un hombre duro. No era un hombre de fe. Ese era el concepto de su Señor. Y si el Señor de la parábola es Dios, ese era el pensamiento. O sea que este siervo malo era ¿qué? Era un impío, era un incrédulo. El Señor lo puso en la parábola para mostrarnos el comportamiento de esos incrédulos. Era tu Señor y tú el siervo. Es decir, que Él te pagaba y te dio la confianza con sus bienes. Te confió lo que naturalmente era de Él y lo puso en tus manos. Eso es confianza. Que a uno le digan, en esa medida que el Señor está explicando: tome estos 480 millones y trabaje con ellos. Yo le voy a pagar su salario, me tiene las ganancias cuando yo vuelva. Eso es confianza.
Y eso quiere decir que si yo aprovecho esa confianza, después voy a tener un mejor cargo, voy a ganar más y me va a dar más bajo responsabilidad mía para que yo cumpla con eso. Es así de simple y así funciona en el mundo real. ¿Qué sigue diciendo este siervo? Que ciegas donde no sembraste. Está acusando a su señor, pues él es el dueño de la tierra y le pagaba a este siervo para que él sembrara. Él estaba pagando para que sembrara él, pero él está acusando a su señor porque él no siembra. Yo recojo lo que yo siembro, pero se lo doy a usted, y ese es el problema que hay en la mentalidad del ser humano en este tiempo. Todos lo sabemos, ¿cierto? Que hay una confrontación entre los unos y los otros. Luego le dice, y recoges donde no esparciste. Sigue acusando a su señor porque sus siervos, a los que le paga con su dinero, están encargados de recoger para él. ¿Qué quiere decir eso? Que no es alguien que tiene un terreno. ¿Cómo puede un señor con muchas hectáreas, 100 hectáreas de tierra, sembrarlas él y recoger él? Él es el propietario, por herencia o porque Dios se lo dio. ¿Y qué tiene que hacer? Conseguir siervos para que le siembren y siervos para que le recojan. Pero de esos siervos apareció uno. ¿Tú no siembras? ¿Tú no esparces? Y yo recojo por usted. No quiero hacer eso. Ese es el siervo malo, en este caso de la parábola. Al mismo tiempo, esta ilustración, el señor de la ilustración, que en este caso representa a Dios mismo, tiene estos siervos ganando el sustento con lo que él tiene por hacer. Verso 25, dice, por lo cual tuve miedo. Claro que tienes que tener miedo, porque tu señor volvió. Cuando Cristo venga, los malos siervos, ¿qué les va a pasar? Tendrán que tener miedo. Tendrán que tener miedo porque viene el juicio final. Él dice, porque tuve miedo. ¿Miedo de qué? Era una disculpa confusa porque él ya había acusado a su señor. Recoge donde no sembró. Recoge donde no esparciste. Entonces, ¿tienes miedo o es porque era para mí? Las dos o las tres. Al fin y al cabo, este siervo era un impío. Continúa diciendo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Y de alguna manera cuando lo trae es un insulto, porque aquí tienes lo que es tuyo. Es como si le tirara a los pies, tome lo suyo, para que no diga que yo le robé. ¿Sí? Tome lo suyo para que no diga que yo le quité. Tome lo suyo para que no diga... O sea, el enojo de este siervo era bastante, era determinado. Entonces, en términos más simples, no voy a hacer rico a otro con mi trabajo. Era la actitud de este siervo. Tú eres el dueño del terreno, porque tengo que trabajarlo yo. Era porque era su siervo, era porque le pagaban para eso. Pero, ¿han escuchado esto hoy día? Eso es muy común. Ciegas donde no sembraste y riegas donde no esparciste. Mediten esto. Cuando alguien deja su trabajo por esta razón, o sea, un siervo malo, para no hacer más rico a otro, déjalo. Y al año le preguntas, venga, ¿qué estás haciendo? No, estoy varado sin trabajo. Pero hace un año me decías que no querías hacer más rico a otro. ¿Por qué no usaste tu habilidad para hacerte rico tú? Porque no funciona así. En el reino no funciona así. Dios delegó responsabilidades a cada uno según sus capacidades. Entonces, a uno le dio para que otros trabajáramos. Es algo natural y es algo hermoso. Es algo con lo que los seres humanos llevamos sustento a nuestras casas todos los días. ¿Por qué no te haces rico a ti mismo con tu trabajo si hacías rico a tu Señor? Porque no puede. Porque ya dijo el Señor que lo poco que tiene le será ¿qué? Quitado. Entonces tenía bajo responsabilidad lo de su Señor. Pero ¿qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer Dios con ellos? Les va a quitar lo que tienen. ¿Por qué? Porque son siervos infieles. Verso 26. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Lucas 19:23. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Es decir, que ese siervo ni siquiera tenía que trabajar, solamente tenía que tener una buena actitud. Si lo pone en el banco, en aquel entonces probablemente los bancos daban intereses y hubo un tiempo que sí los daban. Recuerdo yo que estaba muy pequeño y uno guardaba su dinero en los bancos y recogía más al año siguiente. Él dice, podías haberlo dejado en el banco y cuando viera me hubieras entregado mi dinero y mis ganancias.
pero era negligente y tenía en su corazón el propósito de hacer daño o el propósito de causarle daño a su señor. Y eso es algo grave, porque el Señor no lo va a volver a contratar, o el Señor no le va a volver a entregar sus bienes. Necesitamos ser fieles para que el Señor nos encargue de sus bienes. Dijo su Señor, que Dios: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Hermanos, esto suena muy raro, ¿cierto? Hay veces uno lee este solo texto solo sin leer el contexto de eso. Y dice: al que tiene se le dará más, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene le será quitado. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a irlo viendo. Yo no sé por qué muchos dicen que el dinero está mal repartido. ¿Han escuchado esto? Muchas veces. Pregunto: ¿cuándo han visto usted, o cuándo ustedes o cada uno de nosotros ha ido a repartir dinero? Porque todos trabajamos en alguna parte. Y todos aquí ganamos más que otros. Todos. El que se gana un salario mínimo se gana más que otro que no tiene trabajo. ¿Cuántos de aquí salen a la puerta de su casa el día de la quincena, destinan el 30% de su salario y empiezan: venga, tome para usted? No, porque si Dios da a todos muchos, nadie trabaja. Y si a todos nada, nadie invierte. Mire la historia con esto. Si Dios da a todos mucho, nadie sale a trabajar, porque no tiene que ir a trabajar para comer. Y el Señor dice: el que no trabaja, que no coma. Entonces hay un plan ordenado y organizado por Dios. Entonces, y si da nada a ninguno, no hay quien invierta y no hay desarrollo, no hay nada. No hay quien fabrique nada, entonces tampoco hay quien genere empleo, entonces no hay nada. ¿Qué hace el Señor? Reparte de acuerdo a las capacidades de cada uno. A uno le dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento según su capacidad. Entonces, Dios repartió mal. Dios repartió mal, hermanos, porque es que ese es el cuento que hay en la historia del ser humano. No, Dios repartió bien, sabiamente, pero luego obtienen más según su diligencia. Puede multiplicarlo con honradez y con fidelidad a Dios. Mis hermanos, hay una clave, y esto es muy importante porque hay veces no nos enseñan esto. Todos nosotros, si somos diligentes en lo poco, recibiremos más. Es una regla espiritual, es una regla dentro del designio de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si yo me gano el salario y me lo bebo y luego le pido a Dios que me dé un mejor trabajo, es una incoherencia. Y luego esperan: no, es que yo nací así, yo no tengo nada en toda la vida. ¿Y usted en cuántas empresas ha trabajado? En 5. ¿Y entonces qué hizo con lo que se ganó? ¿Por qué no ahorró $1 por cada 100 pesos, $1 por cada 1000 pesos, para que luego lo reinvirtiera y le produjera más? Es la regla que Dios está estableciendo, que Dios estableció. Al que tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entienda esto: no se le quitó por tener poco. Mire pues, no se le quitó por tener poco, sino por su negligencia y resentimiento, por su maldad y por su ingratitud. Algún día conversaba con alguien que bebía mucho y trabajaba muy duro y trabajaba en la construcción, y yo le preguntaba: ¿tienes casa? Y él me dijo: no, porque es que yo ganándome un mínimo no. Pero era muy borrachito. Yo le decía: cada cerveza vale lo que vale un adobe. ¿Cuántas cervezas te has tomado en la vida? Tendrías 2 o 3 casas. Así de sencilla es la cuenta. Y tenía una terraza que la mamá le había regalado, y yo por eso le decía eso: tienes la terraza, cada cerveza te cuesta un adobe, cómprate la mitad, mérmale a eso y construye. Nosotros tenemos que administrar bien, tenemos que ser diligentes con lo que Dios nos da, poquito o mucho. Porque por todas estas cosas, por este pensamiento, no es ni será productivo. Todo el que piense, miren hermanos, eso es algo que es necesario decirlo, y hoy tenemos este pasaje. Todo el que odie a otro porque tiene 1 centavo más, él no va a conseguir, por la regla que Dios está estableciendo, ¿sí? Por ser un siervo infiel, por ser un siervo negligente, es lo que va a pasar. Lucas 19:24, y dijo a los que estaban presentes, Lucas 19:24, dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Se aterrorizaron: Señor, pero ¿por qué le va a dar más al que tiene 10? ¿Por qué por lo menos no se le da al que tiene 5?
Porque para el Señor fue más productivo el que tenía 10. O sea que hay que quitarle a todos los que no están siendo productivos y dárselo al que tiene 10, porque definitivamente fue el más productivo. Si lo miramos por asuntos de finanzas, un hombre, cualquiera de nosotros, tiene 3 empleados y a cada uno le da 100,000 pesos. Aparte, o sea, es para que le trabaje a usted. Usted le está pagando su salario con prestaciones y tome esos 100,000 pesos y póngamelos a trabajar, póngamelos a ganar. Pero a uno le dio 500. Y los de 100,000, nada, no rendieron. No, es que eso está muy duro. Y el de 500 trajo 800. Digo, preste los 300 para acá y cójalos usted. Y produzcame usted. Es un sentido común. Entonces no podemos acusar a Dios ahora, porque entonces Dios está siendo desigual. Mucha gente acusa a Dios de verdad. Muchos de los impíos acusan constantemente a Dios. Ahora este siervo malo está siendo juzgado por sus propias obras, por sus propias palabras, y recordemos que el hombre de la parábola es Dios, y él mismo es el juez de su creación, y el Señor está juzgando bien. Dios no se equivoca, porque una cosa es cuando juzgamos nosotros, pero si nuestro juicio está acorde con la palabra de Dios, es un juicio correcto. Pero el que está juzgando aquí en la parábola es Dios. Verso 30: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque no estaba hablando solo de dinero. Recuerda que el dinero era una representación, pero está hablando de obras en términos espirituales. Y entonces aquellos que no producen espiritualmente nada y que luego de eso arremeten contra su Señor, ¿qué son? Impíos, incrédulos y no son creyentes. ¿Y a dónde van a terminar? En el lago de fuego donde nunca se apaga, y será el lloro y el crujir de dientes. Lo que estos siervos recibieron le pertenece a Dios, y Dios no va a poner sus bienes a un siervo negligente y malo. Hermano, para nosotros, recuerden que la palabra de Dios hay que estarla aplicando a la vida práctica de nosotros. Si eres negligente y malo, Dios no te va a poner sobre sus bienes, ni te dará más de lo que te dio antes, sino que te quitará lo poco. Pero si eres fiel, te dará más, porque eres diligente, obediente, honrado y productivo. Así de sencillo. En términos humanos, de nuevo, o de la ilustración, si tienes una responsabilidad, hermano, escúcheme en esto, si tienes una responsabilidad con una empresa, sea nacional, sea municipal o sea particular, o con una persona, cumple con diligencia, con fidelidad a Dios. Ora por tu empresa, ora por sus propietarios, los propietarios de la empresa. Ora por tu empleador, porque ellos vienen de parte de Dios y también tienen que dar cuentas por lo que tienen. Igual, tienen que dar cuentas igualito, y el Señor demandará de ellos lo que les dio, a lo mismo que lo demanda de todos nosotros. Porque ellos han sido delegados por Dios, y ellos han delegado su confianza en usted, sus bienes en usted, y sin duda serás encargado de más bienes si lo haces bien. Es sencillo. Aquí en la tierra se ve. El asunto aquí es muy grave, mis hermanos, porque en la parábola, nosotros tenemos 2 parábolas que nos hablan de lo mismo. En la otra parábola de las minas, estos siervos malos no quieren que gobierne sobre ellos, no quieren estar bajo autoridad, y eso es un problema muy duro del ser humano. ¿Quién quiere estar bajo autoridad de otro? Ay, es que yo quiero que él me mande. No es así, yo quiero mandar. Y el problema de estos siervos malos que no querían estar bajo autoridad, y eso lo podemos ver en la parábola de las minas, Lucas 19:14. El mismo problema de Satanás en el cielo, ¿lo recuerdan? Y del hombre en el paraíso, que también, seducido por Satanás, quiso ser como Dios, quiso tener la autoridad de Dios. Muchos, cuando son bendecidos, creen que ya no necesitan a Dios, mis hermanos. Mediten esto. Cuando recibimos la bendición, ya, hasta aquí. Yo me quedo con la plata y usted se queda por allá. Muchos, cuando lo tienen todo, no quieren que el reino venga sobre ellos, no quieren que Cristo reine sobre sus vidas. Mediten en esto. Que se meta con todo menos con mi plata, o menos con mi negocio. Yo creo en Él, le llevo allá las ofrendas, pero que no se meta conmigo. Eso es común hoy en día. Lucas 19:14. En el mismo contexto de la parábola de las minas, está dentro de la parábola de las minas. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Los siervos malos no quieren que Dios reine sobre sus vidas. Lucas 19:27, también en el mismo contexto. También
a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinara sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Estamos hablando de la severidad de Dios en el día del juicio contra aquellos siervos malvados. Hermanos, porque Dios es justo, Dios es juez y Dios es santo. Nosotros no podemos esperar que un juez santo y justo pase por alto la maldad del hombre, que de hecho ni siquiera pasó la de nosotros, la castigó en la persona de Cristo. Dios no pasó por alto nuestras maldades. Dios vino, se encarnó y dijo, para no pasarlas por alto tengo que pagar por ellos, y fue y se clavó en la cruz, o se hizo clavar en la cruz voluntariamente, y entregó su vida voluntariamente para poder pagar nuestros pecados. En ese sentido, Dios no pasó por alto nuestra maldad y no va a pasar la maldad por alto de aquellos siervos infieles o malvados. En términos de reino o en términos espirituales, sé fiel con la tarea que debes desempeñar en el reino de Dios. Sé diligente, sé obediente, sé humilde, sé honrado, sé trabajando para Él, porque Él ya nos pagó nuestros servicios y debemos ser productivos para el reino. Hermanos, Dios ya nos pagó, hasta aquí nos ha traído, y a nosotros los creyentes ya nos dio la salvación gratuita desde antes, desde el día que creímos en Él. Entonces, ¿cuánto creen que costaba esa salvación? ¿O cuánto creen que cuesta el sustento que Él nos da todos los días? ¿O cuánto creen que cuesta el aire para respirar? Él ya nos pagó. Por eso cada creyente debe servirle a Dios con diligencia. Yo no sé, mis hermanos, pero aquí estamos los que peleamos esta semana esta buena batalla de la fe. Pero hermanos, debe volverse para nosotros una costumbre y un deseo de venir a la iglesia, a adorarle y de servir en la iglesia. Porque cuando servimos en la iglesia le servimos a Cristo. Cuando le servimos a un hermano en la iglesia le servimos a Cristo. Porque eso que hicieron, dice el Señor, por uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Nosotros debemos de saber y tener en cuenta eso. Así, mis hermanos, que tenemos que llegar a un punto que anhelemos que llegue el domingo, que deseemos que llegue el domingo, que el sábado por la tarde estemos preparando la Biblia, el bolso, los zapatos que nos vamos a poner y orando a Dios para que este día domingo sea de bendición para nosotros y para los hermanos, y que nuestro Dios sea glorificado. Y así seríamos entonces siervos ¿qué? Fieles. Siervos fieles. Tenemos que ser fieles como padres, como hijos, como hermanos, como amigos, como miembros del cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, en consecuencia con lo que somos en Cristo nuestro Señor. Hermanos, para terminar, los cristianos sí queremos que Él reine sobre nosotros. Esa es la diferencia. Los impíos o los siervos infieles no quieren que Él reine sobre ellos. Pero los cristianos anhelamos que Él reine. Anhelamos que Él sea más grande y que Él brille más y que nosotros brillemos menos. Anhelamos que nosotros seamos más pequeños y Él crezca. Nosotros sí queremos que Él reine sobre nosotros. Gustosamente servimos en su reino y oramos a Él mismo que nos haga cada día más productivos y más fieles, porque en nuestras fuerzas no es posible. Pero como ya sabemos y entendemos cómo funciona el reino, de acuerdo a lo que vemos en su palabra, de acuerdo a lo que nos es enseñado en la iglesia, entonces nosotros sabemos a quién pedirle. Sabemos qué pedirle y sabemos cómo pedirle, porque el Espíritu Santo nos guía a eso. Entonces nosotros ¿qué vamos a pedir de ahora en adelante? Que nos enseñe a ser fieles y obedientes con lo que Él nos ha dado, con lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y no estamos hablando solo del dinero, eso es parte apenas. Estamos hablando de todo, de cómo me comporto, de cómo sirvo en la iglesia, de cuándo sirvo en la iglesia, de cuándo le ayudo a los necesitados, un montón de cosas. Examínense cada uno de ustedes cuál es su don y cuál es su talento. Dios lo sabe y ustedes lo saben. Aquí hemos identificado algunos talentos y algunos ya están sirviéndole al Señor. El hermano en la consola, los hermanos que barren, los hermanos que ayudan, los hermanos que traen el refrigerio. Hay algunos que ya se han identificado algunos de sus talentos. Pero cada uno de ustedes, mis hermanos, sabe qué talento le ha dado Dios, sabe qué don le ha dado Dios y sabe cuántos recursos ha puesto bajo la administración de cada uno de nosotros. Así que la invitación y el llamado es que lo hagamos bien. Y aquellos siervos que son malos y que están entendiendo lo que hoy estamos enseñando, cambien de actitud. Si son creyentes que se han comportado mal porque no sabían, cambiemos de actitud. Y si son siervos que hasta el día de hoy han sido malos, conviértanse a Cristo y empiecen a ser siervos fieles del Rey, de aquel Rey que un día vendrá a pedir cuentas. Vamos a orar, mis hermanos.